No, todavía, Ah, vale. todavía no se ha puesto. De hecho, Ah, para que durante la presentación lo ideal es que todos silenciemos los micros. Como veis en la barra de abajo, mm. al lado de lo que es la cámara, el micro, pues le daríamos ahí a silenciar y cuando queramos intervenir, pues le volvemos a dar y ya tendríamos audio. ¿Vale? Podéis ir escribiendo cualquier duda, cualquier consulta que tengáis en el chat, que por eso están los compañeros de tanto de Isover y de Placo, algunos por aquí para que os puedan ir resolviendo las dudas que nos vayan surgiendo en el transcurso un poco de la charla. No es necesario que esperemos al final. Igualmente, si tenéis algún problemilla técnico, que hay alguno que a veces no encuentra dónde hay que silenciar el micrófono o alguna cosa que no ve bien, estarán los compañeros pendientes para que os puedan ir ayudando, ¿vale? Yo creo que vamos a ir empezando, Ujú. que el que sea puntual se lo ha ganado y el que venga con retraso, pues ya sabe que viene con retraso. Lo primero que vamos a hacer es, aunque nos estáis viendo, es presentarnos. Esta es mi compañera Mónica, es la prescriptora de la parte de Isover, de la parte de los aislamientos. No sé si quieres decir un buenos días. Bueno, buenos días a todos. Ya os he saludado antes. Como dice Marta, bueno, ya veremos la agenda durante el día de hoy. Entonces, la parte de aislamiento pasaré yo a comentaros las soluciones que tenemos. Y bueno, Marta. Bueno, pues la siguiente soy yo, que por suerte ahora ya con estas aplicaciones pues me podéis ver en directo, pero hace unas semanas no era posible, así que preparamos estas diapositivas. Como decía Mónica, de lo que vamos a hablar es principalmente de soluciones de protección pasiva para que podáis aplicar en los diferentes proyectos, pero bueno, vamos a hacer una pequeña introducción y aclarar algunos conceptos que se suelen equivocar o mezclar o cambiar la definición por su nombre, ¿vale? Entonces, antes de nada, sí que por un poco quien no conozca Saint-Gobain y quien no conozca las diferentes marcas, veis aquí que seguramente habrá muchos logos, muchas marcas comerciales que os suenen. Saint-Gobain en España tiene diferentes sociedades, cada una para una función en particular, en algunos casos con la fabricación y comercialización de algunos productos, en otros para distribución. En nuestro caso estaríamos en la parte de productos para construcción, tanto Isover como Placo, pero quien forme parte del mundo de la construcción pues conocerá Eurogostei, Weber, PAM, la parte de Climalit, por ejemplo, que no sé, no lo encuentro aquí, pero son varias las marcas que van asociadas habitualmente al mundo de la construcción dentro de Saint-Gobain. Estamos por todos lados, esto no lo vamos a contar de uno en uno, ¿vale? Sí, aquí sobre todo en la parte de Isover, aquí mostraros que, pues eso, que tenemos presencia a nivel mundial, más concretamente en España. Nuestra fábrica se encuentra ubicada en Azuqueca de Henares, está muy céntrico, muy cerquita de Madrid. Y también a tener en cuenta que contamos con las dos líneas de producción de las lanas minerales, tanto lana de roca como lana de vidrio. Entonces, gracias a contar con estas dos líneas de producción, podemos desarrollar y dar respuesta a los 5 mercados que existen. Si pasas, Marta. Sí. Damos respuesta a los 5 mercados, el de edificación, que sobre todo de aquí, vamos, todos los que estamos conocemos perfectamente, pero también soluciones innovadoras para la industria, el sector de la marina, HVAC, que hoy concretamente vamos a hablar de este sector, ¿vale? Y para las OEMs, ¿no? Lo que son productos especiales. Y si pasamos a la siguiente, Marta. Sí, lo que pasa es que va un poco lento esto, yo creo que os llega Ah, más tarde de lo que yo le doy, por eso eso es sigue, la sigue. distancia que se nota. Vale, bueno, pues principalmente comentaros que en cuanto al aislamiento en lana mineral, las principales propiedades que tiene es que ya no solamente como aislamiento tiene las propiedades térmicas, que gracias pues eso, al aire inmóvil que se retiene en el interior de los productos dificultan el flujo de calor, sino que además de esas propiedades térmicas contamos con propiedades acústicas y protección contra el fuego. Por lo tanto, al final son materiales que, pues muy completos, porque al final tienen
estas tres ventajas resumidas. Y bueno, cuando estamos hablando de las propiedades térmicas, esto por dar una visión muy rápida, estaremos principalmente hablando de los parámetros de resistencia térmica, que no es más que tener en cuenta siempre el espesor de una solución y su conductividad térmica, que van a estar siempre relacionados para que nos dé una buena resistencia térmica. En cuanto hablamos de las propiedades acústicas, pues en cuanto al elemento hablamos de pues, un coeficiente global de absorción, y de RA hablaremos cuando estemos hablando de un sistema constructivo, como puede ser un sistema de tabique de placa de yeso con lana mineral en su interior, que ahí ya sí que contaremos con un RA, un aislamiento a ruido aéreo. Y por último, la protección al fuego, que los elementos lo que nos dará será una reacción al fuego que está clasificada en euroclases y que veremos luego más adelante a lo largo de la presentación. ¿Vale? Bueno, ahora os cuento un poquito de Placo. Placo es otra de las sociedades de Saint-Gobain. La mayoría de los productos y de los sistemas constructivos que comercializamos en España se fabrican en España. Las dos fábricas de placa están una en San Martín y la otra en Quinto. Y luego hay varias fábricas un poquito más pequeñas que son de yeso, como veis, repartidas por la geografía española. Esto sí que está mucho más diversificado. No os voy a contar mucho más. Evidentemente nuestros materiales son en base yeso, tanto yeso para aplicación manual o proyectado, yesos más tradicionales, que veremos alguna aplicación de ellos, y luego, por otro lado, placas de yeso laminado, que quizá trabajemos un poquito más y sean más comunes para soluciones de protección pasiva. ¿Vale? Como os decía, vamos a hacer una pequeña introducción. El trabajar con ambos materiales, tanto con las lanas como con el yeso, son materiales naturales, al final salen del terreno, salvo algún aditivo, pero la mayoría del material es natural, es 100% reciclable, se proviene en el caso del yeso de canteras. Como sabéis, España es un país con una alta proporción de su terreno yesífero. Somos no sé si el mayor exportador, pero bueno, entre los mayores exportadores de yeso del mundo. Y lo que obtenemos de las canteras de yeso es esta piedra, este saljet, que nos ha quedado muy bonita, es la de foto, no todas son tan bonitas, pero al final es lo mismo. Es un mineral que tiene uso en la construcción por sus propiedades, ¿vale? Evidentemente aquí la que vamos a reseñar en el día de hoy es lo bien que funciona frente al fuego. Al final es una piedra, porque no deja de ser una piedra, y en contacto con el fuego pues tiene una resistencia muy, muy grande, pero evidentemente es un material económico, es un material relativamente ligero, si comparamos con las lanas no, pero en comparación con otros materiales lo es 100% reciclable, lo que lo hace, pues como os decía, que no altere el medio, que las canteras se puedan utilizar y luego el material se pueda volver a introducir una vez utilizado y pasado su proceso de uso en construcción, se pueda volver a introducir en el proceso de producción. Entonces tiene muchas ventajas. Os decía que era una piedra. Lo que utilizamos para el yeso en construcciones alged es sulfato cálcico. Se le elimina una molécula y media de vapor de agua y con eso es con lo que trabajamos. Luego, evidentemente, durante el trabajo en obra, principalmente, o en el proceso de fabricación de las placas, se tiene que volver a hidratar, pero lo que consideramos yeso es sulfato cálcico con media molécula de agua. Estos serían dos placas de yeso. La principal diferencia que hay cuando nos preguntáis por sistemas constructivos, y me adelanto un poco, ¿pero qué placas tenéis para protección al fuego? La placa en sí son semejantes. La única diferencia que hay, o la principal diferencia que hay entre las placas para que mejoren un poquito su comportamiento frente al fuego, es que las consideradas para protección al fuego, en nuestro caso son las PPF, la familia de las placas PPF, llevan fibra de vidrio. Esta fibra de vidrio, veréis aquí en esta imagen, veis que
que hay una especie de filamentos, esa es la fibra de vidrio y lo que hace es aumentar la cohesión entre las partículas de yeso, de tal forma que cuando ensayamos un sistema en el laboratorio con placa estándar, me lo estoy inventando completamente, da 60 minutos y al tener esta cohesión entre las partículas, si ese mismo sistema lo cambiamos por placas PPF, pues a lo mejor en vez de 60 pues conseguimos llegar a 90. Lo que consiguen los filamentos de fibra de vidrio es esa mayor unión y que resista un poquito más, pero en sí el material es semejante, el papel es el mismo, el yeso es el mismo, el único aditivo adicional es esta fibra de vidrio, que es la que consigue pues, que estiremos un poquito el tiempo, por decirlo así. Aquí os hemos puesto, para que entendáis por qué se utiliza yeso para este tipo de soluciones, una gráfica en la que comparamos tiempo con temperatura. Según va aumentando la temperatura y va pasando el tiempo en un horno, ¿qué es lo que sucede? En un primer paso, que es esta franja que se ve un poco rosita, en la que nos estamos llegando a los 100 grados de temperatura, estamos durante unas 2 horas. Esto es muy genérico, evidentemente, cada ensayo tiene su gráfica particular, esto es un número muy gordo, pero al final todas más o menos replican la misma curva. Entonces lo que sucede en ese primer paso es que la placa, el sistema constructivo, está perdiendo humedad, esa humedad que era capaz de, esa molécula y media que le quedaba y la que haya sido capaz de absorber del espacio en el que está. Cuando pasan esas 2 horas aproximadamente, empieza a calcinarse, ya no tiene humedad y ya lo que estamos es quemando el material del yeso, que a lo mejor pues son 40, 60, en función de qué placa, de qué sistema constructivo sea, va aguantando un poquito más, un poquito menos. Y de repente ya no tiene ninguna integridad y se nos desvirtúa totalmente la curva, se dispara porque ha dejado de funcionar. En este caso sería cuando ya el ensayo se para y ha dejado de tener integridad y de ser válido. ¿Vale? Así, ya os digo, es un ejemplo un poco genérico, pero es como más o menos la mayoría de las curvas son semejantes a estas. Esto pasaría cuando trabajamos tanto con solo una solución de yeso como con una solución de placa. ¿Vale? Ahora os voy a aclarar, para el que lo tenga un poco difuso, mezclado, un concepto que suele ser habitual mezclar, y en obra sobre todo te hablan de una cosa queriendo hablar de la otra, o te preguntan cuál es la resistencia al fuego de la placa. Cuando hablamos de reacción al fuego, que es uno de los conceptos asociados a esta parte de protección pasiva, estamos hablando de las características del material con el que estamos trabajando, es decir, cómo reacciona una tela, cómo reacciona la madera, cómo reacciona la placa de yeso o la lana mineral cuando está en contacto con el fuego. Esto se clasifica según las euroclases, según las partículas que emita, según cómo el material afecte el fuego, pero estamos hablando siempre del material. Y cuando hablamos de resistencia al fuego, hablaremos del conjunto de materiales que forman un elemento constructivo. En nuestro caso, para que lo veáis fácil, pues la reacción al fuego sería de una placa, que suelen ser, por ejemplo, una placa A2, y cuando hablamos de resistencia al fuego estaríamos hablando del tabique, que tiene un EI 60 o un EI 90 o un EI 120, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, son conceptos que ya digo, todos sabemos que hay dos, pero los mezclamos un poco. Entonces, para que quedara claro, aquí tenéis una clasificación, una tabla de cómo se clasifica según las euroclases, en esta parte de derecha, en la que lo que se controla o lo que se clasifica es la combustibilidad, con la A hasta la F, la generación de humos, de la S1, S2 o S3, según la cantidad de humos que emita, y la D0, D1 y D2, las gotas incandescentes, ¿vale? Como veis aquí en estas, si quiere pasar, que a veces pasa rápido y a veces no, por eso me quedo un poco pillada. Como veis aquí, ahora, las placas, por ejemplo, de yeso tienen la clasificación, o esta placa, que es una placa estándar, es A2, S1, D0. No emite partículas, no emite humos, y al tener papel, en vez de ser A1, es A2. Las placas, por ejemplo, que tenemos, que no están revestidas en papel, o por ejemplo las de escayola, que conocemos todos bastante bien, pues serían A1 porque no se disminuye un poquito el comportamiento frente al fuego por estar protegidas por el papel. ¿Vale? Este dato suele venir en las fichas técnicas. Marta, una pregunta. ¿El C1 que tienes entre paréntesis qué es?
Pues ahora mismo no te sé decir. Es que yo siempre había visto fuego, humos, drops y el C1 no sé qué es. Pues no te sé decir ahora mismo, pero lo buscamos. Vale. No sé si va asociado a algo del eurocódigo, pero no, de hecho no me había dado ni cuenta de que tenía ese extra ahí de información, Ahí. ¿vale? Pero lo aclaramos y lo dejamos explicado a todos. Cuando hablamos de reacción, hemos visto que son las euroclases, ¿vale? Cuando hablamos de resistencia, clasificamos los materiales según su capacidad, los sistemas constructivos, perdón, según su capacidad portante, su integridad y su aislamiento. Normalmente, un elemento portante o un elemento estructural sí le podemos achacar esa característica de capacidad portante, ¿vale? Tiene que aguantar como elemento estructural X tiempo. Veremos luego soluciones en los que lo que estamos aumentando con una protección de un yeso es ese criterio R. Estamos haciendo que un pilar aguante en vez de 80 minutos que tiene el de capacidad, pues aumentárselo hasta los 120, por ejemplo. Pero cuando estamos hablando de elementos compartimentadores como un tabique, que quizás es el elemento así, igual que cuando hablamos de uno estructural, pues voy a poner el ejemplo del pilar, cuando hablemos de compartimentación, pues el tabique es el fácil. Cuando hablamos de un tabique, no tiene capacidad portante, por lo tanto no tiene sentido hablar del criterio R, y lo que vamos a hablar es de integridad y aislamiento. Por eso cuando hablamos de la protección al fuego es EI 120, EI 60, EI 90, porque lo que estamos comprobando es que la integridad y su aislamiento, que como veis son las características que van asociados a los elementos portantes, a los elementos no portantes, pues aguanten ese tiempo que garantizamos. ¿Cómo se garantiza eso? Ahora lo vemos mediante los ensayos, ¿vale? En este caso aquí tenéis relativo al aislamiento, pues en su ficha técnica cómo va la reacción, y cuando hablamos del sistema constructivo, en los datos que podéis encontrar, por ejemplo, en nuestras páginas web o en nuestros manuales, del sistema constructivo en conjunto, la placa, el aislamiento, el mortero. Ahora entraremos un poco más en detalle de los sistemas. Como lo que hablamos es, pues en este caso, EI 120. ¿Vale? Esto sería una foto de un bastidor de un sistema de tabique que se está ensayando en el laboratorio. En nuestro caso, la parte de protección al fuego es algo que no tiene, igual que la parte de acústica, pues bueno, es un poco más flexible. En la parte de protección al fuego no hay tutía. El sistema o está ensayado o no está ensayado para poder garantizar esa protección al fuego, esa resistencia al fuego que marcan. Entonces, para hacer esto siempre se tiene que hacer en un laboratorio, en un tercero, en un laboratorio acreditado, que bajo unas estrictas normas realizan los ensayos, y son ellos quienes controlan que todos los parámetros que se marcan para hacer un ensayo pues estén bien realizados. ¿Vale? Esto es peor que unas instrucciones de IKEA, todo detalladísimo, en qué lugar se ponen los termopares, dónde van las juntas, qué canto es el que va sellado, qué canto no, qué altura tiene que tener, todo va totalmente definido, no hay lugar a improvisar nada. Y lo que se hace es, pues tal y como dice en el ensayo, en función del sistema constructivo que sea, se empieza a quemar, va pasando el tiempo, se va emitiendo fuego en el horno. Aquí estamos viendo obviamente la parte externa, y una vez pasado el tiempo lo que obtenemos y con lo que se trabaja en una obra, que es lo que gestiona un jefe de obra o haciendo un proyecto, un prescriptor, son los informes de clasificación y los informes de ensayo. Es el documento que emite el laboratorio una vez terminado el ensayo. Un informe de clasificación es algo así, parecido a un DNI del sistema constructivo que hemos ensayado, en el que te dice qué sistema es, de qué está compuesto, por ejemplo, una placa estándar de 15, un perfil de 70 y una placa de 15. Y de una forma sencilla te dice cuál es la clasificación al fuego que ha obtenido. Pues algo tan sencillo, pues 30 minutos, por ejemplo. Si tiene lana, si no se ha ensayado con lana, pero no tiene mucha más información. Estos son 3 hojas y porque tiene portada, ¿vale? Más o menos. Cuando, en cambio, tenemos en las manos un informe de ensayo, es una memoria de 20 y pico páginas, 30 páginas tranquilamente, en el que se describe exhaustivamente
cuál ha sido el proceso de montaje del bastidor, de la muestra como tal, qué pasaba en el minuto 8, qué pasaba en el 18, qué pasaba en el 42 cuando parecía que iba a salir. Va describiendo todo totalmente y igual que tiene varios anexos, se describe en qué materiales, se describe mucho más detallado qué es lo que ha sucedido durante el ensayo, ¿vale? Qué materiales lleva, tiene pues eso, mucha más información. Entonces manejaréis en algún caso uno, en algún otro caso otro. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando estamos trabajando con sistemas de protección al fuego? ¿Qué es lo que está ensayado? En esos documentos lo que va a venir es qué materiales se han utilizado y con esos materiales es con los que podemos garantizar que va a resistir el tabique los 90 minutos, los 120 minutos. Tiene que tener los mismos materiales. Tienen que ser las mismas placas, del mismo espesor. Evidentemente, dentro de esos ensayos o de esos documentos te da unos márgenes de tolerancia de qué cosas puedes hacer y qué cosas puedes modificar. Pero la gama de materiales tiene que ser siempre la misma, ¿vale? De esta forma podemos garantizar que si se ha hecho un tabique exactamente igual que el que está ensayado, va a funcionar en una obra exactamente igual que funcionó en el laboratorio. Si se modifica algún material, pasa algunas veces, por ejemplo, que vamos ahora y nos encontramos pues, que la perfilería es diferente, no podemos garantizar que el sistema se vaya a comportar exactamente igual que lo que hemos ensayado. Puede que el perfil haga que se comporte mejor, igual o peor, pero como no está ensayado no podemos garantizar absolutamente nada. Por eso, en particular, en los sistemas de protección al fuego somos bastante pesados persiguiendo para que todo el material sea placo. Aquí tenéis unas imágenes para que veáis después de 120 minutos la cara no expuesta, cómo queda una vez ensayado. Veis que pues, podría pasar perfectamente, pues, le damos una manita de pintura y tampoco pasaba nada. Pero por dentro no tiene nada que ver. ¿Vale? Esto sería el equivalente ensayando un techo suspendido. Y ahora algún concepto que igual, que un poco tergiversamos, cambiamos, muchas veces no tenemos claro. Cuando hablamos de una protección al... ¡Uy, perdona, que no sé qué he hecho! Habéis dejado de ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Alguno que me pueda decir? ¿No? No. Sigue viendo. Pues entonces, no sé qué he hecho yo. Sí, vale, sigue ya viendo. está. Algo le he dado que quería. Y sigo, sin problema. Como os decía, muchas veces se confunde, en este caso, por ejemplo, en un techo, la resistencia al techo en parámetros EI con la resistencia del forjado, que es un elemento importante, al que sí que se le puede achacar el criterio R. Un techo suspendido, como los que nosotros fabricamos y comercializamos, nunca va a tener la capacidad portante o tener la capacidad de garantizar esa parte portante. Entonces, todos nuestros techos van a ir con la EI. Es verdad que si se pudiera ensayar, lo que pasa es que es algo complejo y difícil, en una obra el paquete forjado más el techo suspendido, pues obviamente sí que podríamos tener el criterio R, ¿vale? Entonces, muchas veces este parámetro en obra, haciendo un proyecto, se mezcla con los techos. Nosotros os podemos aportar la parte de ley, pero nunca la parte R. Esto quizá cuando veamos luego los forjados se ve más claro, ¿vale? Otra de las cosas que se suele confundir, pues por ejemplo este ejemplo, cuando tenemos un trasdosado con dos placas que da una resistencia al fuego 60, dices, bueno, pues nada, pongo dos y ya tengo 120. O pongo en el trasdosado 4 placas y si 2 dan 60, pues 4 matemáticas, 120. No es así la cosa. En vez de dejároslo ahí y que no entendáis el por qué, os explico. Si veis esta gráfica que tenéis aquí, lo que sucede cuando estamos aportándole calor a estos dos sistemas es que, pues bueno, pues empezamos el ensayo o la quema de los sistemas a una temperatura pues de 23 grados, una temperatura de ambiente española más o menos normal, no me voy a poner ni Madrid, ni Zaragoza, ni Cádiz, una cosa normal. Y entonces empezamos a perder, como hemos visto al principio, humedad de las primeras placas, que empiezan a perder humedad. Ahora empiezan a perder humedad, pues este siguiente sistema, pero claro, esto ya estará pues
no lo sé, vamos a poner que cuando esto empieza a perder humedad, esto ya está a 90 grados, el espacio anterior. Por lo tanto, la gráfica que hacemos no es una y empieza la otra. En este caso, cuando empezamos a quemar y a desprender humedad, a los 20 minutos está prácticamente, que ya está a 100 grados, habrá perdido el 50% de su humedad, y esta también está a 100 grados, aunque solo haya perdido el 20%, pero no cuando han pasado el tiempo empiezan a perder la humedad. Por lo tanto, esa suma no se puede hacer porque no estás arrancando los dos ensayos en diferentes momentos, los estás arrancando en el mismo momento, de tal forma que cuando esto ya está totalmente calcinado, esto no arranca, sino que esto ya estaba un poco quemadito, ¿vale? Por eso esta gráfica muestra cómo no va funcionando estos primeros 60 minutos, tendrían que ser los mismos. Si fuera esa suma válida, esa curva tendría que ser de los 60 a los 120 exactamente igual, y no es así, es mucho más horizontal, porque ya la temperatura en la que empieza a funcionar el ensayo, por decirlo así, para el segundo trasdosado, el segundo tabique, el segundo techo, lo que sea, es mucho más alta que cuando empezamos a 23 grados, ¿vale? Por eso ni con placas, ni sumando solo placas, ni sumando, porque al final es lo mismo, cuando tú tienes 4 placas en un trasdosado, la primera evidentemente que está en contacto con el fuego empieza a calcinarse, y la cuarta que tengas más hacia adentro pues lo va a hacer minutos más tarde, no 120 minutos más tarde. Entonces esta no suma aplica tanto a intentar sumar materiales como a intentar sumar sistemas. A ver si me deja pasar, que cada vez que le doy a hacer un poco lo que le da la gana. Ah, bueno, estaba aquí tachando, ¿vale? Otro de los errores asociados a lo que hemos explicado al principio es que ni las placas ni las lanas tienen una resistencia al fuego. Lo que tienen es una reacción, ¿vale? Y la resistencia la dará pues, el conjunto de la lana, la placa, la perfilería y todo lo que hayamos introducido en el ensayo para garantizar una EI o una RI. Ahora voy a empezar con un poco más, ya nos dejamos de conceptos un poco más genéricos y con soluciones en particular, ¿vale? Para que podáis ir introduciendo en vuestros proyectos. Voy a empezar por sistemas de sectorización, que quizá es lo que pues, todos entendemos más fácil. Todos conocemos tabiques trasdosados y techos. Entonces, nosotros lo que hacemos es, como veis, ensayar una gran batería de soluciones para que conozcáis qué resistencia al fuego tienen esas soluciones. En nuestros manuales, en la página web, preguntando al equipo de prescripción, tendréis información detallada de los sistemas que hay ensayados, y como veis, pues lo que hacemos es recogerlo en unas tablas para que conozcáis todas las prestaciones. Yo os he hecho un trocito, un recorte de los manuales. Me voy a ir, por ejemplo, a este, en el que un sistema de 4 placas de 15, veis que lo que aparece al principio, esto me lo sé yo, no aparece en ningún lado de la diapositiva, pero me falta haber puesto un poco la leyenda de cada cosa. Lo primero que os aparece, pero en los manuales sí se aparece todo detallado. Lo primero que aparece es el perfil con el que se está trabajando en el sistema, el espesor total que tiene ese sistema, el peso, el aislamiento acústico, y cuando nos vamos a estas casillas, lo que tenemos es la resistencia al fuego con placas estándar, esas placas que no tenían fibra de vidrio, y en la siguiente casilla, como veis, que mejora un poquito el tiempo de resistencia al fuego del sistema cuando cambiamos las placas por placas de protección al fuego. En nuestro caso son PPF. Por último ya, las alturas máximas según la modulación de la perfilería. Entonces, tenéis una amplia batería de soluciones constructivas, de combinaciones de placas, perfiles e incluso lana mineral para poder garantizar la protección según el sistema que necesitéis para el uso que necesitéis. También tenemos ensayados los trasdosados, tenéis trasdosados de hasta 120 minutos. La particularidad que tienen nuestros sistemas de trasdosado es que, como veis en los pictogramas, tienen el fuego en los dos sentidos. Cuando ensayamos un tabique, que es simétrico o habitualmente es simétrico, tiene 2 placas por un lado, un perfil y otras 2 placas por el otro, por ejemplo, pues con ensayar lo que pasa en una cara, sabemos, si le diéramos la vuelta, debería de pasar lo mismo. Entonces no es necesario ensayarlo y comprobar qué pasa en las 2 caras. Cuando ensayamos un trasdosado, como son sistemas asimétricos, sí que es importante saber que
pasa cuando el fuego lo ponemos en una cara y qué pasa cuando ponemos el fuego en la otra. Esto nos permite, hace años no hacíamos esto, porque siempre tenemos asociados los trasdosados pegados a un muro de fábrica al que iba habitualmente ariostrado, pero como ha ido introduciéndose en la placa de yeso laminado y los sistemas de placa en el mundo de la construcción, pues no tenía sentido hacer las tabiquerías, por ejemplo, y los trasdosados de placa, para luego los patinillos de instalaciones, por ejemplo, tener que volver a hacerlos de fábrica porque no había ninguna solución en placa que permitiera hacer un patinillo. De esta forma, ensayándolos, podemos separar ese trasdosado y generar el patinillo y garantizar, como están ensayados en los dos sentidos, que tanto si el fuego viene por el patinillo hacia las estancias no se traslade, no evite el paso, o al contrario, tenemos un patinillo de instalaciones en un hall, el hall empieza a arder por el motivo que sea, esperemos que no, pero bueno, y es capaz de, por esos patinillos de instalaciones, llegar a otras plantas. Entonces, de esta forma garantizamos que una vez que separamos el trasdosado del muro de fábrica habitual, que es un poco el concepto que tenemos de trasdosado, podemos utilizar estas soluciones para, por ejemplo, un patinillo de instalaciones. Es una forma muy sencilla y muy económica de cerrar ese hueco, porque al final lo que queremos la mayoría de las veces es evitar que se vean las instalaciones que pasan por ese patinillo y no necesitamos grandes soluciones complejas. Simplemente, además suelen ser huecos, la mayoría bastante pequeños, entonces son difíciles de trabajar en ellos y de esta forma pues el instalador lo hace de una forma muy fácil, llegando a garantizar los 120 minutos. ¿Vale? Tenéis aquí en los pictogramas en el de I60 dos placas, son placas PPF de 15 o Placofonic de 15, que las placas Placofonic, aparte de llevar esa fibra de vidrio que veíamos que mejoraba un poco el comportamiento, hacen que el sistema funcione mejor acústicamente. En este caso serían dos placas de 15, si nos vamos a I90 necesitaríamos 3 placas de 15 y en el caso del I120 lo que utilizamos son 2 placas Megaplac, son unas placas exactamente iguales que las anteriores, lo único que tiene mayores pesos, son de 25 milímetros y hace al instalador que sea mucho más ágil de montar, porque en vez de montar 4 placas, que sería lo necesario para llegar a los 120 minutos, pues con 2, es decir, menos mano de obra, lo hagamos más rápido. De forma semejante pasa con los techos, ¿vale? Tenéis soluciones para 60, 90 y 120 minutos y la configuración da la casualidad de que es la misma, 2 placas de 15 o 3 o 2 Megaplac para según qué resistencia al fuego. Ahora entramos en un sistema un poco más complejo, ideado pues igual, como os contaba antes, para el uso de sistemas de placa en edificación, pues empezó entrando por la tabiquería, que era lo sencillo, los trasdosados, pero luego pues a quien le iba gustando las soluciones había que ir buscándole solución para otros usos que aparecen en los edificios habitualmente. Con el sistema Safwell lo que hacemos es conseguir cerrar los huecos de ascensor. Una de las ventajas que tiene el ladrillo es que lo colocas desde una cara y te estás cerrando las dos. En un tabique de placa no pasa eso. Tienes que atornillar la perfilería por una cara, por esa misma cara atornillas la placa, pero luego tienes que entrar en la otra estancia a atornillarla de la otra cara. Si la otra estancia es un hueco de ascensor es difícil entrar. Entonces lo que se genera con el sistema Safwell son unos perfiles que permiten sujetar con esta forma de I que veis aquí, permiten sujetar la placa que daría a ese espacio hueco, donde en esta parte sería el hueco del ascensor, ¿vale? La que pega con la placa verde es donde estaría mi foso del ascensor. Colocamos la perfilería desde el canto del forjado, desde la estancia, el pasillo, de forma habitual, tiene esta forma en I en vez de en C, pero se coloca exactamente igual, con sus raíles, se encajan los montantes y luego lo que se hace es empotrar esta placa Coreboard en vez de tener que atornillarla por el interior del ascensor. Se fija bien porque va a estar, habitualmente se utiliza para los huecos de ascensor, entonces va a tener una carga de succión que no es la habitual en un tabique de separación de 2 habitaciones, ¿vale? Va a ir pasando para arriba y para abajo el ascensor y hay que tener esto todo bien sujeto. Y luego, una vez que está sujeto, lo que se colocan son 3 o 4 placas de protección al fuego
para garantizar los 120 o los 180 minutos de resistencia al fuego, que es lo habitual que se le requiere a un hueco de ascensor. De esta forma sencilla, no tenemos que volver para atrás y colocar ladrillo y podemos cerrar el hueco de ascensor pues, con las ventajas que implica en general los sistemas de placa. ¿Vale? Tenéis aquí sus prestaciones, el espesor del tabique cuando estamos hablando de 120 minutos, que son 3 placas las que necesita por la parte exterior, son solo 105 milímetros, tiene un alto aislamiento acústico, evidentemente los 120 minutos de resistencia al fuego, entonces os da mucho juego a la hora de definir soluciones para los huecos de ascensores, que cada vez más edificios pues, los llevan. Este es otro de los sistemas un poco diferentes, que no es el tabique al uso, y igual se utiliza bastante. Es High Steel, es nuestro tabique para grandes alturas. Conseguimos hacer un tabique de hasta 10 metros de altura con muy poco espesor. ¿Dónde está el truco? ¿Vale? Todo tiene truco. Aquí el truco está en la perfilería. Normalmente un perfil de un tabique normal al uso tiene un espesor de 0,6. Estos perfiles ya no tienen ese espesor, ya tienen el doble. Ya no es tan fácil girarlos como pasa habitualmente con los perfiles de tabiquería normal. ¿Vale? En este caso, al tener ese espesor, tiene mayor inercia y conseguimos hacer una combinación de placas de 25 con este perfil que nos lleve hasta los 120 minutos. A ver, aquí se ha puesto la foto enorme. ¿Vale? Veis que pues es muy habitual utilizarlo para naves, por ejemplo, para la división de naves. El espesor de este sistema es, o bien utilizamos placa de 25 con perfil de 70 y placa de 25, por lo tanto tendríamos 13 centímetros nada más, o utilizamos perfil de 100 con una placa de 25 por cada lado y entonces tendríamos 150 milímetros. De esta forma perdemos muy poquito espacio, llegamos a una altura muy alta y obviamente como estamos hablando de fuego, pues tenemos una resistencia al fuego de 120 minutos. Es para que os hagáis una idea, cuando estamos presupuestando en obras soluciones de este tipo, a partir de los 4,5 metros, los 5 metros, cosas así, empieza a ser competitivo esta solución, porque la alternativa a poner un tabique, no me voy a ir hasta los 10 metros, que habría que montar un follo bastante grande. Pero para un tabique de 7 metros, por ejemplo, lo que habría que hacer como alternativa a un High Steel sería colocar un sistema de doble placa con doble perfilería en el interior, en muchos casos en H, arriostrarla, y eso al final es mucha mano de obra. Cuando hablamos de High Steel, estamos colocando un perfil cada 900 además, no ni cada 400 ni cada 600, cada 900, y una placa a cada lado. Entonces es mucho más ágil la instalación, el montaje de la partición, que la alternativa un poco tradicional dentro de lo tradicional que es la placa, ¿vale? Todas estas soluciones lo que llevan en el interior pues son estas lanas minerales de los compañeros de Isover. Cuando hablamos de lana de roca, la gama Custine, y cuando hablamos de lana de vidrio, pues suelen ser de la gama arena, ¿vale? Cada una para su uso. No sé si Mónica quiere añadir algo más o le he hecho bien el anuncio. Simplemente, bueno, al final estamos hablando principalmente de estos sistemas que pues, son de protección frente al fuego y como hemos visto, pues disponemos de una gama tanto de lana de roca como de lana de vidrio para poder aislar en el interior de estos tabiques, de estos sistemas. Entonces, ¿cuál escoger en cada caso? Pues dependerá también un poco de la tipología del proyecto y de los requerimientos. Entonces, si pasamos a la siguiente. Siguiente. Vale. En Isover hemos desarrollado una lana mineral específica para todos estos sistemas de tabiquería, que sería arena apta. No sé si me puedes ponerla ahora. Esta arena apta es una lana mineral de altas prestaciones térmicas y acústicas. Estamos hablando que es un producto, una solución con una muy bajita conductividad para estos sistemas, que es de 0,034, por lo tanto, cuando estemos hablando a lo mejor de trasdosados, para ayudarnos a esa transmitancia en un muro de fachada, nos va a ayudar bastante.
Y aparte por la propia estructura de este aislamiento, de estos paneles, o también se suministran rollos, pues tiene esta capacidad semiportante que se va a adaptar perfectamente a la perfilería y por lo tanto nos va a permitir que el tabique se instale perfectamente, sin dejar en ningún momento ningún hueco ni nada. Y además los espesores los tenemos adaptados específicamente a los espesores estándar que tienen normalmente las perfilerías para aprovechar al máximo todo este hueco. Y bueno, visto la gama que tenemos y el recomendado, para que lo tengáis en cuenta, y ya pasa a la parte de Marta. Yo sigo contando ahora soluciones. Si antes estábamos hablando de soluciones que, como habéis visto, siempre estábamos hablando de la parte del EI, que hablábamos al principio de la resistencia al fuego en parámetros de aislamiento y estabilidad, ahora vamos a cambiar y nos vamos a ir al criterio portante. ¿Cómo protegemos estructura metálica? En el mercado hay pinturas, hay materiales proyectados y hay pues, protecciones por cajeado. Nosotros pinturas no tenemos, así que voy a hablar de las soluciones con material proyectado. En nuestro caso es Igniver, que es un mortero con vermiculita, para poder proyectar en toda la superficie metálica con una alta adherencia y luego obviamente pues hacer cajeados con las mismas placas, no vamos a inventar ninguna diferente para esto. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos? Calcular la masividad de esos perfiles, para eso tenemos que saber las dimensiones del perfil, qué caras o cuántas caras tenemos que proteger. No es lo mismo un pilar, que suelen protegerse las 4 caras, que como veis en el último caso, por ejemplo, un perfil que haga las veces de viga y que esté totalmente embutido en el forjado. Estarán más expuesto o menos expuesto al fuego. Saber, obviamente, cuál de las dos versiones queremos protegerlos, si con mortero o con placa por cajeado, y la resistencia al fuego a alcanzar, si lo que necesitamos es una protección de 30 minutos, 90, 180, 240. ¿Qué es lo que se hace? Calcular el factor de forma, es lo mismo que la masividad, lo digo por si hablo de ambas de forma ambigua, porque es lo mismo. Cuando calculamos el factor de forma, lo que estamos calculando es el perímetro expuesto al fuego y dividiéndolo entre el volumen, el área del elemento, ¿vale? Entonces, una vez calculado ese factor de forma, me invento totalmente cuál es, 170 me da esa división y necesito resistencia al fuego de 60 minutos. Pues necesitaría hacer una proyección de Igniver de 17 milímetros, ¿vale? Por ejemplo, para el perfil que nos toque. Si lo vamos a hacer con placa, pues he dicho 170 si no mal recuerdo, y una resistencia al fuego de 60, pues necesitaría para hacerlo con placa 2 placas PPF de 13, ¿vale? Para hacer ese cajeado, veis en este esquema cómo se utilizan los perfiles de techo, que en nuestro caso son F530, con unas grapas para poderlos enganchar, por decirlo así, a las alas de los perfiles de un IPE, de una H. Todo esto, bueno, tiene muchos números, ¿no? Pero vamos a hacerlo mucho más sencillo. Os descargáis la aplicación del cálculo del factor de forma y es una guía burros, como dicen en mi casa. Estupendo, te va diciendo cómo lo vas a proteger, qué perfil es, qué dimensiones tiene, te va pidiendo todos estos datos que hemos visto que había que ir un poco calculando y estudiando y al final te sale el resultado. En este caso, pues haría falta 10 milímetros de espesor. En este caso, pues lo he calculado con Igniver, pues para ese IPE, que como veis te sale incluso el factor de forma con el que está trabajando, para 30 minutos necesito 10 milímetros de Igniver. Esto ya os digo, os lo podéis además mandar es muy sencillo y os lo podéis mandar en un correo, lo tenéis ahí guardado y estás en mitad de la obra, te dicen que cómo tiene que ser, pues lo dejas resuelto en ese momento. Todos los perfiles que no estén tabulados, que no sean pues, un IPE, una H, tal, sí que es verdad que hay que hacer ese cálculo, si en algún caso se os atraviesa, es un poco más tedioso, os da dudas, sin problemas nos lo hacéis llegar y salimos de las dudas rápidamente con cómo se tiene que proteger, porque es verdad que sobre todo cuando se hace una reforma, una rehabilitación, pues hay veces que hay perfiles soldados, que no tenemos muy claro cómo se tiene que calcular, pues eso se calcula a mano, se echa un numerito y se puede terminar protegiendo exactamente igual, ¿vale? Pero para todo lo que sean los casos fáciles, pues tenéis la aplicación y es mucho más sencillo.
Otra de las soluciones que se pueden proteger con Ignivert en este caso son los forjados de chapa colaborante. Sabéis que hay dos, con forma trapezoidal y con forma de cola de Milano. Lo que se hace es proyectar por la parte de chapa. Como sabéis, un forjado de chapa colaborante es un forjado mixto con una parte de hormigón que se vierte sobre una chapa. Entonces, para mejorar la resistencia al fuego de ese forjado, lo que se hace es proyectar por la parte inferior, a la chapa, X espesor de material. Cuando solo tenemos que cumplir el criterio portante es muy fácil porque se entra en esta tabla y se hace una aplicación para ese forjado de X milímetros de espesor, 20, 27 o 34, en función de la resistencia al fuego que bajo el criterio R haya que cumplir, ¿vale? Este es el caso fácil, voy al difícil. ¿Cuándo es ese caso difícil? Pues cuando no solo me pide la R, sino que también la integridad y la estabilidad, ¿vale? Para ese caso sí que es verdad que necesitamos tener más datos y conocer un poco la geometría de ese forjado, qué parte de hormigón tiene, cómo es la geometría de la chapa y de esa forma poder hacer un cálculo. Ya os digo, no os voy a contar el cálculo, veis que es una fórmula así un poco petarda, para saber qué protección de Ignivert hace falta para aumentar esa resistencia al fuego del forjado. Cuando necesitamos, os lo recuerdo, el criterio R y el criterio I, porque el E va intrínseco. Si necesitas el I, necesitas el E, ¿vale? Entonces se hace este cálculo. Si no, como os decía antes, si es solo el R es mucho más sencillo y lo veréis en toda nuestra documentación, esa parte, que lo tenéis mucho más accesible. Otra de las soluciones que tiene Placo para poder hacer de resistencia al fuego son el invento español de las franjas entre medianeras pues normalmente son naves industriales, ¿vale? Como sabéis, para quien no sepa, porque esta es una parte quizá un poco más industrial, para quien no sepa qué son las franjas de encuentro, medianería cubierta, son unos elementos que se ponen ahora los veremos con más detalle, en el punto más desfavorable, que es la unión entre una nave y otra. Como es habitual, tiene una forma así parecida a esto, y es verdad que en el caso de incendiarse, pues el punto por el que es más fácil el paso del fuego sería esta esquina superior donde están en contacto las medianeras. La normativa lo que te dice es que puedes aumentar esa medianera a 1 metro, puedes poner un techo continuo con la protección al fuego que se requiera, pero claro, es toda la superficie de la nave para poner ese techo, o puedes hacer esta franja. Es un elemento que va así colocado en paralelo a la cubierta, tiene que estar, según dice la norma, y esto es controvertido, seguramente saldrá alguna pregunta al respecto de esto y ya os digo que no os vamos a poder contestar porque no contestan ellos, aunque les preguntamos, pero bueno, lo que dice es que tiene que ir a una distancia de 40 centímetros desde la parte inferior de la cubierta y fijada la medianería, ¿vale? Esas son las 3 características. Os decía lo de los 40, lo de que era un poco controvertido, porque muchas veces en este punto hay alguna cercha, hay algún paso de instalaciones, alguna viga, y entonces es incompatible fijarla a la medianería con que esté por debajo de los 40 centímetros. Entonces, hemos hecho consultas al comité que gestiona esto y no nos deja esto claro. Al final, nuestra respuesta siempre es que bajo el criterio del técnico que haya en esa obra y con esas circunstancias, pues que decida cuál de las dos cosas prima, ¿vale? Pero no hay una respuesta clara que os podamos dar. De todas formas, si tenéis alguna consulta, pues luego lo vemos. Como os decía, va fijada, lo que se hacen es hacer unos ensayos de diferentes franjas para que cumplan todos los ángulos posibles, desde una cubierta plana hasta una cubierta a 50 grados, sería la inclinación mayor a la que habitualmente se hace una cubierta de este tipo. No es necesario que vayamos grado por grado ensayándolas todas, veis que se va haciendo una intermedia y se extrapola un poco al ángulo o a la amplitud que la normativa te dice que sería válida. Entonces lo que se hace es algo como esto, para que os hagáis una idea, ¿vale? Son unas franjas que se ponen alrededor de la cubierta donde está en contacto con la nave contigua. Se pueden hacer de 2 tipos.
con una estructura metálica, que es la misma estructura, el perfil es el mismo, son todos materiales que Placo comercializa, y en función de la protección al fuego que se necesite, pues irán 2, 3, 4 placas en la parte inferior, como veis. Esto es una franja horizontal para una cubierta que fuese horizontal, y se coloca a la medianera y se genera con perfil montante, pues como veis, perfiles montantes de 48, tenéis todo tipo de detalle. No me voy a meter a contaros el detalle, pero para quien sea interesante, por supuesto, tiene mucha más información. Otra de las opciones, en vez de hacerla con placa, es hacerlo con Igniver, ¿vale? El material del que estábamos hablando antes, el mortero vermiculita, que nos permite proyectar sobre una malla de nervometal, y pasaría exactamente igual. Dependiendo de la resistencia al fuego que necesitásemos, pues iría mayor o menor espesor de mortero proyectado. La estructura veis que se genera exactamente igual con la parte de los perfiles. Esta sería la opción con Igniver. Yo por mi parte he terminado con las soluciones de Placo. Ahora Mónica os va a ir explicando la parte de conductos de instalaciones. De todas formas, cualquier duda, cualquier consulta que necesitéis, vais a estar en contacto con nosotras sin problema. ¿Quieres que te pase? No se te oye, Mónica. Creo. Ahora. Vale, ¿Compartes tú? sí, ¿Mejor? estoy compartiendo. Venga. A ver. Que justo antes se compartía bien, y como estoy trabajando con las dos pantallas. Bueno. Pantalla 2, pantalla 1, esta es. Vale, ahora. Bueno, pues ahora pasaríamos a la parte de instalaciones. Una vez vistas pues todo el tema de elementos de compartimentación, de lo que serían las particiones, y ya tendríamos perfectamente definida esta sectorización contra incendios, pues también tendríamos que tener en cuenta el tema de las instalaciones, ¿vale? Que todos los elementos pasantes en estas sectorizaciones, pues que cumplan con la legislación. Para ello vamos a empezar pues poniéndonos en contexto en cómo estaríamos en la legislación española. La legislación aquí en España pues se basa en la eficiencia energética de los edificios y gira en torno a 3 cuerpos normativos. El primero de ellos, y que conocemos a la perfección, es el Código Técnico de la Edificación, que es aquel documento que nos habla de la calidad de los edificios. Por otro lado, tendríamos el RITE, que es el documento, el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, y que se define, digamos, en instrucciones y demás, y nos va a definir cómo van a tener que ser nuestras instalaciones. Y por otro lado tendríamos el Real Decreto 275 de 2013, que es el Real Decreto que hace alusión y, digamos, pues sirve de esa transposición de la directiva, y nos habla de la eficiencia energética de los edificios, pues para que todo tenga un contexto conjunto. Como sabéis, con el Código Técnico se actualizó, se aprobó ya y a finales de 2019, ya acabando el año prácticamente, y ya tenemos el documento y será de aplicación ya muy en breve, ¿vale? Y en cuanto al RITE, este documento se encuentra todavía pendiente pues eso, de que se lance su actualización, pero también será en breve durante este año 2020, esperemos. Y al igual que pasa con el Real Decreto, ¿vale? Al final la normativa, como sabéis, pues tiene que llevar una revisión cada X tiempo, pues para que se vaya actualizando. Bueno, y aparte de la legislación referente a los edificios,
también poner en contexto el marco legal actual que tenemos en cuanto a lo que vamos a tratar en esta parte, a los conductos de climatización. Entonces, aquí en esta parte veríamos qué es lo que se le requiere normalmente a esas instalaciones. Por parte del código técnico nos va a establecer unos parámetros en cuanto a ruido con el HR, protección contra incendio, que es el que vamos a ver hoy y nos vamos a centrar en él. También muy importante el documento HE de ahorro de energía y también con el documento HS de higiene. En cuanto al RITE, también nos van a establecer unos parámetros específicos de aislamiento de los conductos, estanqueidad, condensación y seguridad. Y luego también, por otro lado, tendríamos lo referente a las normas de producto y normas de uso. Normas de producto, por ejemplo, la que va a haber una que haga referencia a los conductos de lana mineral, que ahora después los veremos, pero son la solución Climaver, por ejemplo. Y luego, por otro lado, habrá otra norma de producto que hará referencia a los conductos metálicos, ¿vale? La otra opción que tendríamos. Y al igual, bueno, pues con las normas de uso dependiendo del caso. Entonces, sobre todo me gustaría irme un poco, empezar con qué es lo que nos piden y cómo lo vamos a solucionar. En el caso de, como hemos dicho, vamos a centrarnos en protección al fuego y vamos a ver qué es lo que nos dice el código técnico al respecto. Pues al final, en su documento, el SI, el de seguridad en caso de incendios, el objetivo es reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Por lo tanto, todos los edificios y el objeto de este documento es limitar al máximo la posible propagación de un incendio. Para ello, cuando estamos estudiando el proyecto de nuestro edificio, tenemos que tener en cuenta pues, que en caso de un incendio, el fuego quedaría confinado en la superficie construida y delimitado por los elementos resistentes al fuego y no trascendiendo a áreas adyacentes o colindantes, como podíamos ver con los elementos de compartimentación, como estábamos viendo con Marta antes. Entonces, si la extinción del fuego comienza después de los 20 minutos, el sector afectado sería destruido por el fuego, ¿vale? Por lo tanto, es importante que las otras partes del edificio deben de ser protegidas por la resistencia al fuego de las soluciones constructivas que tengamos. Ya no solamente los elementos de compartimentación de los que estábamos hablando, sino también los propios elementos pasantes que vamos a tener. Al final, nuestro objetivo es que en el hipotético caso de que se produciera un incendio, tenemos que evitar a toda costa, con las mejores soluciones, evitar la propagación del fuego, los humos y los gases. Y de esta forma tenemos que tener en cuenta que debemos de dividir las zonas de un edificio respecto al resto con esos elementos separadores que comentábamos antes. Para ello, ¿qué criterios tenemos que tener? Pues principalmente, lo podemos ver en la normativa, pero resumidamente tenemos que tener en cuenta la actividad del edificio, la altura que tiene, superficie que tiene nuestro edificio, densidad de ocupación y también tener en cuenta las zonas y locales de riesgo especial. Pues en cuanto a las soluciones que nos van a aportar una resistencia al fuego, ya nos vamos concretamente al apartado que nos hace referencia a esto en el código técnico y vamos a ver las casuísticas que nos está pidiendo la legislación. Y si nos vamos al documento LSI en el apartado 1.3, veremos que para espacios ocultos, paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios, nos va a proponer dos formas de solventarlo. La primera de ellas nos dice que debemos de disponer de un elemento que en caso de incendio obture automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, ¿vale? A la de ese sector de incendios que tenemos y que está atravesando esa instalación. En este caso nos propone que una compuerta cortafuegos automática que tenga pues, un EI con el tiempo de resistencia al fuego que tenemos requerido a esa compartimentación que atraviesa. En este caso podría ser de esta manera. Una instalación con Climaver
y una compuerta cortafuego en ese elemento. ¿Qué tenemos que tener también en cuenta? Aquí os proponemos ClimaVer porque básicamente el código técnico también nos habla de la reacción al fuego que tienen que tener esos elementos pasantes. Más concretamente, como veis aquí, nos estaría pidiendo una reacción al fuego BS3 de 0, ¿vale? La reacción al fuego ya lo decía antes Marta, os lo explicaba los conceptos básicos, pero bueno, simplemente por recordarlos de nuevo. La reacción al fuego es la respuesta que tiene un producto. Al final, esta euroclase nos la va a dar el elemento, ¿vale? El producto, contribuyendo con su propia descomposición en fuego al que está expuesto bajo unas condiciones específicas. Como os decía, es una característica que tienen los materiales y que indica pues eso, la cantidad de energía, humos y gotas, que es esta tabla que veíamos también antes con Marta y que aquí lo que hemos hecho es relacionarla con la gama de productos que tenemos de soluciones de conductos autoportantes. Como os decía antes, en el caso de... A ver, voy a poner, en el caso de la exigencia que nos establece el código técnico a reacción al fuego de estos elementos pasantes, nos decía, en el caso cuando vaya en el primer caso de compuerta cortafuegos, nos decía que tiene que tener una reacción al fuego BS3 de 0. Como veis, nuestra gama ClimaVer, desde más el tope de gama que estaría aquí con ClimaVer A1 apta, hasta el resto de soluciones que dependiendo de su aplicación sean unas u otras, todas superan la exigencia que nos establece el código técnico. En concreto, estaríamos hablando el S1, que en el caso del código técnico nos hablaba de S3. Y además, cuando se produce un incendio, muchas veces se habla de fuego, pero realmente lo más peligroso también son los humos, porque al final se sufre ese riesgo de intoxicación y normalmente en estos casos suele ser por los humos. Y bueno, pues esta sería la gama a acompañar, por ejemplo, en la casuística de que queramos requerir ahí de una compuerta cortafuegos, ¿vale? Y la definamos así. ¿Qué soluciones os planteamos aquí? Pues se pueden, entre las que ya hemos visto, aquí os vamos a proponer varias, ¿vale? De diferentes tipologías. Por ejemplo, en este caso se propone ClimaVer A2 apta, que es una solución de altas prestaciones térmicas y acústicas con una reacción al fuego superior a la requerida, que estaríamos hablando ya de una reacción al fuego A2 por encima de B, que es la que establece también el código técnico. Son soluciones de conducto autoportante, por lo que van a facilitar también pues su instalación. Va a ser una instalación muy rápida y aparte van a tener la máxima estanqueidad. Están por encima también, tienen una estanqueidad de clase B, que es la máxima, por encima de, por ejemplo, instalaciones con chapa. Y además la absorción acústica que nos va a proporcionar esta solución gracias a la propia naturaleza del conducto y al tejido neto que incorpora en su interior, que es lo que nos va a hacer que tengamos esa tan alta absorción acústica. Recordad que cuando hablamos de absorción acústica estamos hablando que los valores oscilan entre 0 y 1 y con esta solución conseguimos un valor muy próximo a 1, por lo tanto hablamos de una muy buena absorción acústica. En el caso de que requiramos porque tenemos que tener una instalación con conductos metálicos, pues sin ningún problema. Tendremos que aislarlo, como bien nos establece las condiciones del RITE, y para ello os proponemos esta solución, que sería el Clean Cover Lamela Mat. Esta solución es un producto que digamos viene cortado en lamelas y lo que nos va a permitir es que se adapte perfectamente al conducto metálico. ¿Por qué se adapta perfectamente? ¿Por qué se diferencia de otras soluciones típicas de aislamiento exterior de conductos? Pues precisamente por ese corte y la propia naturaleza del material, que tiene una resistencia a compresión mayor y aparte además cuando forremos ese conducto metálico y llegamos a las esquinas, como veis aquí, vamos a tener una continuidad del espesor. Todos sabemos que como decíamos antes, la resistencia térmica viene condicionada por el espesor y la conductividad térmica de un producto. De nada nos sirve que tengamos muy buena conductividad térmica si luego, por ejemplo,
aplastamos el producto, ese espesor, porque al final esa resistencia térmica quedaría disminuida. Entonces, en este caso, Clean Cover Lamella Matte lo que nos va a ofrecer es ese aislamiento continuo y asegurar incluso en las esquinas que no vamos a tener esas pérdidas energéticas. Y por lo demás también, pues es un producto, es una solución con una reacción al fuego, la superior que hay en la clasificación, que sería A1, y por lo tanto, ya os digo, una solución bastante eficaz para cuando tenemos que instalar un conducto de chapa en, pues eso, en nuestro edificio. Y por último, en esta primera parte de soluciones, también os propongo una solución vista, una solución que sería decorativa, que sería el Climavert A2 Deco. Como veis, además aquí pasa bastante desapercibida porque al final han jugado muy bien pues, con la apariencia de esta sala, que pues eso, que al final se disipa. Aquí tendríamos la solución del conducto autoportante, que esta solución vista decorativa, que en este caso sería en color negro, y también han pintado del techo de negro y demás, y jugando incluso también con la iluminación, pues se integra muy bien. Entonces, que sepáis también, que tengáis en cuenta, pues para ya no solamente un uso residencial, que a lo mejor pues eso no es tan común, pero por ejemplo para espacios como suelen ser, pues por ejemplo un restaurante o demás, que ya tiene unas decoraciones más tipo industrial y demás, pues que también es una opción que está ahí. Y los colores que tenemos disponibles, además de este negro, tendríamos en color gris, azul, verde y rojo, como los que veis aquí. Al igual que hablábamos de la primera solución autoportante que veíamos, estamos hablando de que es una solución con una muy buena reacción al fuego, que sería A2, como decimos, superior a la que nos viene establecida la normativa. Y estamos hablando también de la máxima estanqueidad, ¿vale? Cuando nos vamos al resto, ya no solamente requisitos de fuego, sino también los requisitos que nos va a establecer el RITE por un lado. Entonces, al tener esta máxima estanqueidad, también nos va a ayudar a minimizar pues, pérdidas energéticas que se puedan producir en el funcionamiento de la instalación. Y también, al igual que Climavert A1 Acta, nos va a ofrecer muy buenos valores de absorción acústica gracias al espesor del producto y el tejido neto que incorpora en su interior. Y bueno, esto sería la parte referente a los conductos y ya os digo, una solución para, por ejemplo, el caso práctico de una edificación residencial que tenemos un tabique entre dos viviendas y que, por ejemplo, nos están exigiendo esa compartimentación que tenga I60 y tenemos pues que pasa el mismo elemento. Pues se solucionaría de esta manera, con ese, por ejemplo, con ese conducto autoportante Climavert que tiene esa reacción al fuego que nos exigen, y la compuerta cortafuegos, ¿vale? ¿Qué otra opción tenemos para justificar esta resistencia al fuego que nos está pidiendo el código técnico? Pues aquí tendríamos por otro lado la otra opción, y el código técnico, leo textualmente, nos dice que debe de tener elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado. Por ejemplo, conductos de ventilación, como es el caso que vamos a ver, y pues el tiempo que sea de resistencia al fuego requerida del elemento de compartimentación atravesado. Entonces, en este caso estamos hablando que el conducto de por sí, sin necesidad de compuerta cortafuegos, tiene que tener ensayado y certificado ese EI 120, por ejemplo, que tengamos en una compartimentación, ¿vale? Entonces, en este caso, la solución que proponemos y que hemos lanzado sería la solución del sistema Ultimate Protect, y lo que haríamos aquí sería un conducto resistente al fuego, que vamos a ver en qué consistiría. En primer lugar, ¿qué es el sistema Ultimate Protect? Pues constaría de un conducto de chapa que definiríamos perfectamente en el manual de instalación y en los certificados que proporcionamos como fabricante. Definimos perfectamente cómo tiene que ser esa chapa, cómo tiene que ir instalada, cómo tienen que ser las varillas, por ejemplo, que se ven ahí, las varillas de cuelgue, y cómo sería todo el sistema. Entonces, empezamos por la chapa. El sistema obviamente estaría compuesto de los paneles aislantes Ultimate Protect y además de todos los accesorios que recomendamos para conformar este sistema, ¿vale?
El sistema Ultimate Protect con estos 3 elementos, por así decirlo, es lo que nos garantizaría una protección al fuego EI 120. ¿Para qué sistemas? Pues lo vamos a ver después. Pero primero también comentaros que esta gama Ultimate que os comentamos es una lana mineral que, digamos, es una tecnología que tenemos patentada para que nos pueda dar estas buenas propiedades, ya que combinamos, digamos que el secreto sería que combinamos las buenas propiedades de una lana de roca y las buenas propiedades de una lana de vidrio. Por lo tanto, ese mix, digamos que sería la tecnología Ultimate. Y bueno, como os decía antes, ¿para qué se utiliza? Pues estos sistemas los vamos a utilizar bien para conductos de ventilación o bien para conductos de extracción multisector. Y como veis, vienen determinados por la norma, ¿vale? La norma UNEN 1366 viene en el apartado 1 o el apartado 8. El apartado 1 hace referencia a la resistencia al fuego de los productos utilizados para sistemas de ventilación, como decíamos, y el apartado 8 determina la resistencia al fuego de los conductos de extracción de humo en caso de incendio. Y para resumir, con este sistema estamos garantizando siempre un EI 120, ¿vale? Ya nos pidan menos y demás, nosotros siempre vamos a ir al EI 120 con los espesores que proponemos. En este caso, cuando estamos hablando de espesores, ¿qué espesores serían necesarios para este cumplimiento de ley 120 en este sistema? Pues cuando estamos hablando de conductos circulares, que estaremos hablando del material Ultimate Protect Wire, ¿vale? Estaremos hablando de un espesor de 120 milímetros, y cuando tenemos una instalación de sección rectangular, estaríamos hablando de la lana del producto Ultimate Protect Slab, y utilizaríamos un espesor de 90 milímetros. Como veis, cada uno según la tipología del conducto, va a tener definido su solución específica. Por lo tanto, es muy importante siempre irnos al material indicado para cada tipo de conducto. Y bueno, la instalación en este caso es muy sencilla. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es una lana mineral de última tecnología y que va a combinar ya no solamente sus buenas propiedades térmicas, sino que también a la hora de que el instalador esté trabajándola, tiene una instalación muy sencilla. Además, viene toda perfectamente definida en los documentos, los tenemos todos perfectamente desarrollados para que no quede ninguna duda, incluso el rendimiento de los accesorios y demás, para que se pueda presupuestar incluso en las partidas de la manera más próxima posible. Y luego también os comentaba el tema de la ligereza. Son paneles que de por sí son mucho más ligeros que cualquier otro producto que se pueda utilizar normalmente en estos casos. Por lo tanto, a la hora de la mano de obra va a simplificar muchísimo también. Se nota, es un factor de mucho peso también a la hora de instalar estos productos. Entonces, bueno, al final no quiero prolongarme mucho en el tema de la instalación porque al final yo creo que se ve mucho mejor también en las guías y demás, pero bueno, aquí hemos puesto de una manera muy resumida cómo se haría. Y básicamente sería pues eso, la colocación del conducto en el paso de esa compartimentación. Retacaríamos ese espacio entre muro y conducto con piezas de producto de la lana mineral Ultimate. Sellaríamos la junta con la pasta intumescente Protect BSF, ¿vale? Por eso os digo que los accesorios vienen perfectamente ya definidos y tiene que tratarse este sistema junto con sus accesorios, ¿vale? Para que sea un sistema Ultimate. Y bueno, fijaríamos el conducto, en este caso el conducto rectangular con el perfil L, y sellaríamos los paneles al muro con el adhesivo Protect BSK, ¿vale? Y bueno, lo más importante de esto, las garantías. Las garantías que ofrecemos como fabricante. Al final estamos hablando de una solución que dé protección pasiva frente al fuego y por lo tanto el fabricante es importantísimo que ofrezca esta seguridad también para el prescriptor.
Y por aquí deciros que además Isover es el primer fabricante de lana mineral que cuenta con marcado CE para esta solución de protección pasiva para conductos. Este marcado CE nos sirve como un pasaporte europeo que está certificado válido para toda Europa, porque estamos hablando a lo mejor que tenemos una obra aquí en España, pero bueno, igual también podemos tener un proyecto en Portugal o donde sea. Al final podemos prescribir este producto con total garantía porque el documento que otorgamos es válido para toda la Unión Europea. Además, estas certificaciones ETA, ¿vale?, han sido elaboradas por el ITEC, que es el organismo de evaluación técnica, y han sido aprobadas en el contexto de OTA, que bueno, pues es la Organización Europea de asesoramiento técnico, ¿vale? La certificación ETA que comentábamos es el documento europeo que recoge la evaluación técnica de las prestaciones de un producto que no están cubiertas, como pasaría en este caso, y por una especificación técnica armonizada. Por lo tanto, por eso os comento que es un marcado voluntario y por eso contamos nosotros con ello y nos hemos adelantado. Además, este certificado no caduca cada 10 años, como puede ser en el caso de ensayos que puedan tener otras soluciones de este tipo, y por lo tanto la documentación que facilitamos siempre está actualizada. Y además, como ventaja también, que reduce el número de certificados que se entregarían en obra. Es un documento que nosotros entregamos y ya con este sería el válido para todo. Además, también deciros que esta solución está ensayada, os decía que tenemos hasta un EI 120 y tenemos ensayados todos los escenarios de fuego, ya sea escenario de interior a exterior, de exterior a interior y ambos escenarios, y también según la orientación del conducto, que puede ser bien vertical o bien horizontal. Por lo tanto, están cubiertos todas las casuísticas de fuego que nos podemos encontrar. Y bueno, aquí os quería incluir también, porque yo creo que esta parte es muy visual, la parte de los ensayos, porque claro, estamos hablando de protección al fuego, pero realmente en el caso de un incendio no sabríamos cómo se comportaría. Decimos que aguanta esos 620, pero me parece que esto es muy visual porque, por ejemplo, aquí en esta imagen se ve como en esta parte se ha ensayado pues eso, esa propagación del fuego y demás, y cómo quedaría esa sala y la instalación en este caso frente a esta parte que no se ha propagado el fuego. Esto sería cómo quedaría la solución de normal, y aquí tras el paso pues eso, del fuego de ese ensayo que se ha realizado, como en el resto de imágenes, ¿vale? Por lo tanto, creo que son imágenes que también nos dan una garantía al verlas y vemos cómo el producto se comportaría. Y bueno, poniendo aquí también un caso práctico, como veíamos antes, en este caso, por ejemplo, que además no podríamos disponer de compuertas cortafuegos como en el caso anterior, en una zona de evacuación que tenemos que tener en cuenta que es un recinto de 120, que tiene que haber además un caudal de aire continuo, como te decía, no se podrían instalar compuertas cortafuegos. Por lo tanto, aquí sí que deberíamos de irnos a conductos resistentes al fuego de Ultimate Protect, ¿vale? Y directamente pues instalados según las especificaciones que veíamos antes y sería así, de esa forma tan sencilla. Y bueno, aquí al final también os he puesto algunas obras de referencia para que, pues eso, que esto es un sistema que ya lleva bastantes años en el mercado y que llevamos ya bastantes metros instalados y que veáis también un poco esas obras de referencia en los que ya está instalado, como puede ser, por ejemplo, la sede del BBVA, el Hotel Puerta de América, aquí en Madrid. También pues en Gibraltar también prescribimos esta solución, ¿vale? Como os decía, al final ese pasaporte europeo puede ser incluso ahí, en Gibraltar, que la normativa es inglesa, ¿vale? Y bueno, el aeropuerto de Málaga, la Torre de Iberdrola en Bilbao, ¿vale? Algunos ejemplos. Y por último, comentaros eso, que aparte de, pues eso, de que tengáis nuestro contacto, que nos podéis preguntar cualquier duda que tengáis en cuanto a estos sistemas, e incluso pues eso, compartir vuestro proyecto para que podamos asesoraros específicamente. Pues también hay más documentación que podéis encontrar tanto en nuestra página web,
como son los manuales de instalación. También tendríamos los catálogos de Ultimate Protect, incluso aplicaciones que os podéis descargar tanto en la tablet como en teléfono móvil, donde aparecen vídeos de instalación y certificados y demás. Y también los cursos que vamos haciendo con instaladores para esta solución, para Ultimate Protect, para que estén siempre también actualizados. Y ya como resumen, bueno, simplemente que veáis que al final para instalaciones, aunque hoy nos hemos centrado principalmente en todo lo que son soluciones de protección pasiva frente al fuego, que sepáis que contamos con un portfolio de soluciones bastante amplio para muchas casuísticas y que siempre, dependiendo de lo que nos pida el proyecto, en este caso que hablamos de fuego, vamos a tener soluciones que van a cumplir la reacción al fuego requerida, incluso la van a mejorar en todos los casos, y también las soluciones de protección contra incendios en cuanto pues eso, a resistencia al fuego que nos piden cuando tengamos que sectorizar y tengamos que contar con esos elementos pasantes. ¿Vale? Y bueno, por mi parte esto sería todo. No sé vamos, aquí os dejamos nuestros correos, tanto de Marta por la parte de Placo como el mío por la parte de Isover, para que nos hagáis llegar cualquier duda que se os ocurra más adelante. Y bueno, si os parece, abrimos también el turno de preguntas, si os ha quedado alguna duda respecto a este tema, para que podamos resolverla ya mismo. Sí, yo os voy a compartir el contacto de los compañeros del resto de zonas, ¿vale? Tanto de Placo como de Isover, darme un minutito y os lo pongo en la pantalla, ir resolviendo alguna duda, porque me estoy peleando aquí un poco con el sistema, pero ahora mismo os lo comparto. ¿No hay ninguna duda por ahí? Lo habéis explicado muy bien. Sí, claro. Será eso. Muy buenas. Será eso. A ver, un momentito. Voy abriendo ya el chat a ver si hay alguna duda. Vale. Estoy aquí peleándome con la informática, un momentito. A ver. Aquí. Creo que estáis viendo nuestros contactos. Aquí tenéis los contactos de Placo por zonas, como hoy estamos haciendo esta jornada a nivel nacional, para que un poco identifiquéis dónde está vuestra ubicación y podáis contactar con los prescriptores de la zona en la que estéis trabajando. ¿Vale? Os dejo unos minutillos para el que quiera apuntarse el contacto, el teléfono del prescriptor de la zona de Placo, y ahora pongo los de Isover. Que los tenemos así en modo de chuletilla, ¿vale? Ellos son la misma figura que Mónica y yo en este caso, pero cada uno en la zona que le corresponda. Espero que os haya dado tiempo. Voy a pasar a Isover, ahora si no volvemos. La próxima vez los pongo los dos juntos. Y así cada uno que se quede con lo que le interese, ¿vale? Han estado, la mayoría de ellos, como habéis visto, han estado con nosotros a lo largo de la mañana y han sido quienes se han ido contestando en el chat a las dudas, porque una de las limitaciones que tiene la plataforma es que una vez que entramos en la parte de presentación no nos deja ir a nosotras viendo el chat, entonces pues los tenemos ahí de apoyo. Y gracias también a todo el que ha estado ahí contestando, que he visto que han surgido varias cosas, y de hecho una de las cosas que os han contestado ha sido la duda que salía al principio de lo que era el C1, que aparecía en la clasificación de las euroclases de la placa. Pues todas esas cosas se han ido. También he visto que han surgido algunas dudas que han contestado los compañeros de Isover, ¿vale? Y luego también, bueno, esta diapositiva creo que hay errores. Además, habría que incluir hay que hacer modificaciones en los teléfonos de Isover. De todas formas, no os preocupéis porque la presentación os la pasaremos y os dejaremos también este par de diapositivas para que tengáis a mano pues, al prescriptor de cada zona, para que le podáis hacer las consultas que necesitéis. Sí, otra de las cosas que vamos a intentar hacer es, hemos estado grabando, os habrá salido un mensajito al principio, hemos estado grabando la jornada, esperamos poder rescatarla, no prometo nada, pero al menos intentarlo,
para que podáis verlo. Pero si no hay ninguna duda, pues muchas gracias a todos. Vale, un momento, Marta, un ¿Sí? momentito, que no me quiero enrollar, pero bueno, Bueno. me comentaba Sergio, nuestro compañero, que ha habido un poco de debate con el tema de las compuertas cortafuegos y demás, y simplemente voy a, voy a retomar la diapositiva para que un poco que quede claro y por si acaso, ¿vale? En el caso de... Vale, se está viendo aquí. A ver, no me voy a extender mucho. En el caso del código técnico, como os decía, nos va a establecer dos opciones. Nos establece la opción de que pongamos o bien esa compuerta cortafuegos con eso, con el elemento pasante que tenga esa reacción al fuego, y la otra opción que vamos a tener va a ser que el elemento pasante de por sí, como veis aquí, la opción B, tenga esa protección ya intrínseca, ¿vale? Que tenga ese EI. Entonces, ¿qué pasa? Que como decíamos y os han contestado también los compañeros en el chat, no siempre se pueden poner compuertas cortafuegos o no siempre nos merece la pena económicamente por la tipología del proyecto a lo mejor irnos a una compuerta cortafuegos. Hay muchísimas casuísticas. Entonces, por eso, al final lo mejor también es, sabiendo un poco las soluciones que existen, que aquí os estamos planteando dos soluciones, ¿vale? Sería ver el proyecto en profundidad y al final definir la mejor opción, ¿vale? Pero vamos, al final simplemente que sepáis que existen, que hay soluciones y que contéis con nosotros también para ayudaros a definir este tipo de soluciones. Y bueno, básicamente no sé si ya después de esto queda alguna duda. Creo que no, te han ido Vale. contestando, tenemos buenos ayudantes hoy. Sí, la verdad que sí, hoy hemos tenido unos ayudantes de lujo. Bueno, pues con mucha puntualidad, que no era lo vamos a hacer clavado. Muchas gracias a todos. Estamos en contacto para lo que necesitéis, para cualquier proyecto, cualquier duda, cualquier consulta en obra. Tenéis a toda la red de prescriptores de placo disponibles. Y también la Te red de dejo. Isover, por descontado. Y nada, que muchísimas gracias a todos por participar y por dedicarnos este ratito. Os pasaremos las presentaciones al correo que nos habéis facilitado. Y eso, muchísimas gracias a todos.